De acuerdo, pero sí, yo pienso que cada ser humano, cada individuo puede equivocarse. Nosotros no es para agarrarnos de eso, pero cuando usted tiene una presión constante, donde cada día que amanece usted no sabe qué va a pasar ese día y a dónde va a tener que ir a recurrir para poder resolver una situación X que le ocurre en el país, desafortunadamente tienes más ocasiones, tienes más por cientos para equivocarte. De acuerdo, todas las equivocaciones que se pueden haber tenido, estamos en el mejor deseo de sustentarlas, de eliminarlas, de mejorarlas. Pero ¿y todo lo que se va de las manos nuestras? Yo sigo diciendo que el principal dolor que tiene el gobierno de Estados Unidos, si no uno de los más fuertes del mundo, es tener a Cuba, la fruta madura que pensaron que la tenían ahí cerca y que podían hacerse de ella, tenerla ahí a 90 millas y que todavía estemos ahí. Viviendo en unos momentos, en otros momentos cuando abren un poquito la mano, viviendo un poquito mejor, pero ahí estamos, hace más de 60 años. Yo creo que eso es lo más importante y no lo digo en son de echar en cara, sino todo lo contrario. Creo que si nos unimos, pues muchos pueblos podrán llegar a hacer eso. Si no nos unimos, va a ser muy difícil porque el imperialismo, entre ellos se tapan y entre ellos se apoyan. Si no lo hacemos nosotros, que tenemos nuestras verdades, pues no lo vamos a lograr. Yo realmente les doy las gracias una vez más, no quiero extenderme porque también tengo mi tiempo y aquí me está mirando, por estar aquí. Ayer tuvimos una experiencia y les cuento a los que no estuvieron y creo que eso es parte también de esto que hablábamos de unión y demás. Ayer tuvimos una experiencia muy bonita en la Orden del Cachorro Canario, que fue donde se celebró un acto para homenajear de alguna manera a Cuba en el Día de la Cultura. Y el tema central que tuvimos fue el punto cubano. ¿Y por qué se buscó el punto cubano? No solo por lo que significa para la cultura cubana, sino también porque es una manera de demostrar la relación, la interrelación que viene desde el punto de vista histórico entre la cultura canaria y la cultura cubana. Realmente fueron horas muy bonitas, muy agradables, donde cada cual de alguna manera salió de ahí con el corazón henchido de solidaridad, de amistad, y esas cosas son las que tenemos que tener, unas veces desde la cultura, otras veces desde esto. A veces también pensamos que si no vienen 200 personas no cumplimos el objetivo y tampoco es así. Yo pienso que cada oído receptivo a que llegue el mensaje, eso es un logro y es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Intervenir para que se quede, digamos, para que sea público, ¿no? Sí, que se acerquen aquí. Y se acerquen, si se pueden acercar. Vamos a ver, me han conmovido las palabras de la compañera colombiana. Unos pocos saben que yo he estado los últimos 6 meses por América Latina y si los cubanos conocieran la realidad de la inmensa mayoría de la población de América Latina, les cantaría otro gallo. Y si a los latinoamericanos conocieran la realidad de los cubanos, muchas revoluciones se producirían. He atravesado Colombia, desde Cali, Medellín, Bucaramanga,
he estado en Bogotá y he atravesado los barrios populares, incluso el Bronx. He visto centenares de personas, apenas en una calle de 500 metros, centenares de personas perdidas por el tema de la droga, pero con el conocimiento perdido y otros tantos inhalando. Esa es la democracia que promueve Estados Unidos, donde ha llevado 7 bases militares para defender esa democracia y combatir lo que producen. Si esta realidad la conocieran los cubanos, otro gallo cantaría. Y Cuba, un país empobrecido, está bloqueado. No se sabe con qué cantidad de centenares de sanciones. Pero esa misma realidad que he visto en Colombia, no al mismo nivel de droga, sí en Paraguay. En Asunción se da la misma situación que en Medellín. Realidad política desconocida en toda España, incluso en la propia izquierda, de lo que pasa en Paraguay. Conocemos otros países, pero Paraguay no. Pero la miseria que se ve en las calles, desde Chile, los niños de la calle, el desamparo, la gente sin hogar, desde Chile, el país más rico de América Latina, es similar a la de Colombia. Yo he estado en Cuba también, no he visto ningún niño en la calle pidiendo o utilizándolo, ni drogado. Esas realidades no se ven. Y la protección de la salud y la educación, menciono esto para aquellos latinoamericanos y para que nos quitemos algunos tópicos sobre el tema de la democracia cubana y de las democracias latinoamericanas. Esa es una realidad que yo he palpado y sí pido Cuba resista, porque como dijo Carmelo, es ejemplo para los revolucionarios del mundo y es la esperanza de muchos países. Gracias. Quería hacer una pregunta a Juanma sobre las relaciones de las universidades cubanas con las del Estado español o las de Canarias. No sé si sigue también el bloqueo en ese campo o si a pesar del bloqueo las instituciones se lo saltan un poco y hacen algo. Y luego a la compañera colombiana, si sabe cómo van las conversaciones de paz con el ELN. Y por otro lado sabemos que hay mucha presión para el presidente Petro, hay una reacción muy fuerte. ¿Cómo ves el ejército colombiano? Si ves que puede dar un golpe de Estado o es bastante improbable. Bueno, yo quería comentar al compañero Juanma también cómo ven o cómo se ve desde la perspectiva de lo que ustedes dan en historia en la universidad, porque he asistido a casi todas las charlas que suelen dar. ¿Cómo ven ustedes que los jóvenes van tomando esa conciencia? Yo estuve antes de ayer precisamente en la universidad en unas jornadas contra la pobreza y contra la brecha de género en las pensiones y me quedé asombrada. Eran alumnado de cuarto de trabajo social y es la primera vez que veo la participación tan importante de los estudiantes. Me asombró, al mismo tiempo me alegró, pero creo que el trabajo que tiene el profesorado en los colegios, los institutos y en las universidades más, porque ya son adultos, ya tienen más conciencia y me gustaría que hablaras un poquito del tema. Con respecto a las palabras de Osiris de Colombia, como siempre, me ruborizan porque tiene una capacidad de resumir en poco tiempo lo que sentimos todos, la necesidad de que el mundo cambie. Y respecto a Cuba y a las sanciones, todos sabemos, y quería también que Carmelo ahondara un poquito, si puede ser, cuáles son los motivos, que lo sabemos, pero que hable un poquito de por qué se le considera un país promotor del terrorismo. Porque si la promoción del terrorismo es la liberación de los países, yo creo que los que estamos aquí también somos terroristas. Gracias. Bueno, yo quisiera hablar desde el punto de la juventud
y comparar la situación de la juventud cubana respecto a la juventud a nivel, ya no solo a lo mejor a nivel estatal, sino a nivel de todo la Unión Europea o el continente europeo, de ver la contraposición de, habiendo probablemente abismales diferencias a nivel económico, obviamente por las dificultades impuestas por el bloqueo, es ver cómo con todas las facilidades, entre comillas, que tiene la juventud europea y española y demás, cómo el capitalismo a nivel ideológico, a nivel psicológico, nos está condenando y nos oprime cada vez más. La juventud actualmente, después de pasar por 2 crisis económicas, no encuentra una salida, se ve sin futuro, se siente desamparada por los gobiernos y demás, pero en contraposición yo veo a través de las redes sociales, porque no he tenido la oportunidad de ir a Cuba, pero ver en contraposición cómo ante las dificultades económicas yo veo a la juventud cubana una juventud con ideales, una juventud con esperanza, que tiene certeza del futuro, que ante las adversidades se ve feliz, contenta y con una elevación cultural y moral que hasta a mí me gustaría vivir más que ahora y ver entre la gente de mi edad. Y entonces yo creo que eso es un logro también que no se menciona mucho de la Revolución Cubana, y sinceramente ahí yo quiero felicitar a la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, por ese gran trabajo, porque ahí ellos han tenido mucha influencia y han conseguido organizar y movilizar a la juventud de Cuba pese a todas las expectativas que hay. Muchas gracias. Bueno, Elsa, sobre lo que dijiste antes de la conferencia de Díaz Canel, que fue antes de ayer, el miércoles jueves fue, que lo vi a las 12 de la noche en Mesa Redonda, de todo lo que dijo yo me quedé con que había llegado un barco con petróleo a La Habana y que cuando llegó a La Habana no descargaron porque Peteclín llamaron hasta que no pagara, no dejaban descargar el petróleo. Hay que tener mal gaznate para prohibir que el barco ya una vez en Cuba descargue y después ya se pagará. No, le obligan, bueno, hacen de todo. Luego, en la Universidad de Camagüey han sacado una vacuna nueva, se llama Juvena, que es para la artrosis reumática, cosa que aquí todavía eso ni existe. Es decir, la ventaja que nos lleva la medicina cubana sobre lo que es nuestro aquí en Canarias lleva a muchos años luz, y por eso digo yo que la lucha del pueblo cubano ahí está y seguirá, como dice el acta, venceremos hasta la muerte. Gracias. Bueno, a través de lo que he ido escuchando yo ya desde el principio de la mañana, pues quisiera hacer una reflexión y terminar con una pregunta muy específica a la compañera Elsa. Bueno, después de escuchar a los compañeros del pueblo saharaui, de escuchar de la temática del pueblo palestino, hablar yo personalmente del tema del conflicto del Estado chileno con el mapuche, llego a la conclusión simplemente de que todas estas luchas son luchas de estructuras de poder vamos a decir, del imperialismo en general, que a través de la historia se le puede dar el nombre que quiera, imperio romano, imperio egipcio, todos los imperios desde el comienzo de la humanidad se reducen vamos a decir, a la lucha de clase, que es simplemente eso de
pequeños grupos que concentran toda la riqueza de un momento, la concentran ellos, y hay otros pueblos que luchan pues justamente para que esas riquezas sean distribuidas pues más equitativamente, me imagino. Eso lo tenemos muy claro, y que el pueblo cubano, el pueblo saharaui, el mapuche y el pueblo palestino pues están luchando contra lo que es eso, pues el imperialismo. Eso lo tenemos todo muy claro, y yo creo que voy a usar una expresión chilena, que es que no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos, que ya sabemos es lo que hay. También tenemos claro las estrategias a seguir en todas estas luchas, que es la solidaridad con el pueblo cubano, con el pueblo, bueno, con el pueblo palestino, el pueblo mapuche y saharaui. Tenemos muy claro esa estrategia y lo que tenemos que hacer, solidarios con ellos, y nuestro pequeño grano de arena que podemos aportar, lo aportamos, y será un gran aporte a estas luchas. Y la reflexión que quiero hacer es que hizo una vez el compañero Fidel, que dijo que bueno, que él tiene la convicción de que el socialismo va a implantarse a nivel mundial porque es una cosa de simple evolución humana. Yo también estoy convencido de eso, que por simple evolución pues tendremos que llegar a un sistema más justo, más solidario y más libre entre todos los pueblos. Eso lo tengo muy claro. ¿Cuándo será? Pues no lo sé. Pueden pasar varios cientos años de más. Y la consulta a la compañera es ¿qué tiene previsto el gobierno cubano y el pueblo cubano con sus generaciones futuras, o las generaciones de niños que han nacido ya bajo la revolución y que conocen esta realidad en concreto? Ellos no han nacido, no se han alimentado, vamos a decir, de que se han empapado de la revolución en sí, que llevan la lucha en sí de la revolución de los revolucionarios compañeros Fidel y toda esa lucha, ¿no? ¿Cómo hace el pueblo para que no se intoxique esa nueva generación de cubanos con el imperialismo y quieran aspirar a ellos, a lo que ven por internet, por la televisión, o lo que sea? Que, bueno, pues yo quiero también una zapatilla, yo quiero esto, yo quiero cómo se educa a una generación para que no caiga en eso. Simplemente eso. Gracias. Pues si la mía fue la última, pues que voy a hablar ahora. Me da igual. Más tiempo. No lo toco. Bueno, Espérate, no me muevo, no. de manera escueta, un poco a las amables preguntas que me hacen. Con respecto a posibilidades de proyectos, y eso sí hay, se trabaja algo menos de lo que se debería probablemente. Entre otras cosas, fíjate, la cooperación a nivel universitario se hace a través de la ESID también, ¿no? De la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y allí hay un escalafón de países más necesitados, y Cuba no es de los más necesitados. Lolo decía que conoce muchos países de América. Yo he tenido la suerte de recorrérmelos todos, salvo Haití, que me parece que no es de los mejores. Y Cuba no es de los que está peor. Hay países mucho peor sin bloqueo, ¿no? Porque la miseria que genera efectivamente el capitalismo es terrible. Entonces Cuba estaría como en un segundo lugar. Hay otros que son prioritarios para ese tipo de cosas. Pero yo lo que creo es que hay que, desde luego, me parece positivo ese tipo de relaciones. Y por otro lado, uno de los problemas, me parece a mí, de las universidades cubanas es la falta de medios, no la falta de conocimiento. El nivel medio de conocimiento de Cuba es bastante aceptable, ¿eh? A nivel de medicina, más que aceptable, diría incluso alto, ¿no? Y a nivel de humanidades también. Con lo que no es de los países probablemente con los que se establece más relaciones. Y en cuanto a lo del alumnado, efectivamente, esas jornadas de la pobreza que siempre se hace, pero yo soy pesimista de razón como Gramsci y optimista de acción, ¿no? Yo creo que lo que va... hay una religión más fuerte ahora mismo que las religiones al uso, que es el capitalismo. El capitalismo se ha convertido en una religión, ¿no? Y el consumo, la muestra directa
de ese capitalismo. Y todo lo que va contra el capitalismo y contra el consumo es una herejía muy grande. Entonces yo diría que los alumnos se movilizan contra la pobreza, pero nunca contra el capitalismo. Y defender a Cuba es ir contra el capitalismo, ¿no? Que es esa gran religión y sus grandes iglesias, sus grandes templos ahora son los centros comerciales, ¿no? Piensen en los últimos 50 años qué edificio importante se ha hecho aquí. No es ninguna iglesia, como pasaba en siglos anteriores. Es el mirador, las terrazas, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ante ese nuevo Dios, yo diría que no es tanto. Yo, en ese sentido, no soy tan optimista y, desde luego, lo que tratamos de hacer, los que estamos contra el capitalismo, es crear conciencia crítica en ese sentido, ¿no? Entonces, los apoyos a Cuba en el estudiantado no creo que sean mayoritarios. Yo diría que ni siquiera lo piensan, ¿no? Bueno, pues esa es la situación. Dos segundos nada más. Porque, bueno, de alguna manera tiene un poco que ver también con nosotros y también, bueno, con mi estancia aquí, que las universidades no han quedado fuera de los objetivos de trabajo, digamos así. Realmente lo que dice Juanma es cierto. Si vamos a hablar de prioridades bajo esa égida, pues efectivamente Cuba quedaría un poco por debajo, porque al final de la jornada es cierto que nosotros tenemos otras necesidades que no son precisamente las de la enseñanza, la del saber, más que enseñanza, saber. Nuestras universidades, y lo sabemos, y no es para darnos golpes de pecho, pero bueno, nuestras universidades están en capacidad de apoyar a otros países en cuanto a saberes. No obstante, igual entendemos que vale la pena, desde estos saberes, pues, tener una colaboración con las universidades acá en Canarias. Y ese es el sentido del trabajo que llevamos. Por ejemplo, cuando vino el embajador el año pasado, eso fue uno de los temas que se habló, hubo interés y deseos de hacer. La Laguna es una de las universidades que también ha estado muy en contacto con Cuba, precisamente desde el punto de vista de la colaboración. Pienso que esta nueva etapa, digo nueva etapa porque, bueno, no los que estaban sentados antes son los que están ahora, después de los cambios que se han operado, lógicamente, en el país después de las elecciones, pero lo que sí está claro es que en cada una de las universidades se mantiene el interés de colaboración, de interactuar con Cuba. Yo creo que eso es importante ya. Que todo el mundo, o en muchos lugares, después del COVID, la situación económica no es la misma, es cierto. Pero bueno, yo pienso que lo importante es mantener el interés de la colaboración. Nosotros incluso queremos, cuando digo nosotros, la parte cubana ha visto que una manera de encauzar esa colaboración es a través, y eso Juanma lo sabe porque lo conoce, a través de lo que llamamos las cátedras martianas. ¿Por qué Martí? Porque Martí tuvo que ver, entre comillas, con todo. Y entonces, a partir de esa cátedra martiana, pues hay disímiles tipos, vamos a decir así, de planes, de proyectos de colaboración que van a tener una razón de ser. Y es en lo que se está trabajando precisamente, tanto acá en la Universidad de Las Palmas como en la Universidad de La Laguna. Ya sigo yo. Ya. A ver, no voy a tratar de ser lo más aterrizada posible, porque la pregunta que haces es bien interesante, pero bastante difícil, digo yo, de ejecutar. Y es a los efectos de cómo hacer para que esos jóvenes no se dejen influir por todo ese ambiente que tienen de guerra comunicacional, vamos a decirle así. Con lo que puedes. Ahorita hablaba yo de la emigración de Cuba. Antes de la revolución,
lo más normal en la vida era que una persona lo mismo estuviera hoy en Cuba que al día siguiente estuviera en Miami, en Estados Unidos. Incluso había personas que sus trabajos estaban en Miami, es decir, que iban y venían con una facilidad como salir de la sala para ir al comedor. No había problema. Al día de hoy todavía sigue siendo uno de los principales lugares de migración, ya también después de una influencia política, de un trabajo político específico que se ha hecho, el sueño dorado sigue siendo, para quien quiere emigrar, ir a Estados Unidos. Después, en segundo lugar, viene Europa, pero en primer lugar sigue siendo Estados Unidos. Creo que si vamos a verlo sin ponerle mucho corazón y sin mente, lo que está sucediendo es lo que sucede en el mundo entero. En el mundo entero hay un movimiento migratorio importantísimo y Cuba no está lejos de eso. Y cuando te pones a ver el movimiento migratorio que hay de América Latina, voy a hablar solo de América Latina hacia Estados Unidos, tú dices, ¿pero de qué te asombras? Claro, no es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo y que en estos últimos tiempos la emigración es más alta, es cierto. ¿Y hacia dónde? Hasta ese sueño dorado que es Estados Unidos. ¿Qué hacer? Lo que hacemos todos los que como nosotros estamos de este lado y queremos, y es lo que hablábamos ahorita también de qué significa unión, eso es parte de eso. Hablar, hablar y hablar. A jóvenes y no jóvenes. Que la situación del país es difícil y son jóvenes que tienen sus sueños, que pensaban muchos de ellos sí realizar esos sueños en Cuba y lo ven truncados ahora y piensan que la escapatoria para poderlos realizar es fuera del país, sí. Es difícil. ¿Cómo le dice su hijo? Que de pronto usted es un cubano, ha dado todo por la educación como parte del país de su hijo, y que su hijo de pronto le diga, no, me quiero ir porque yo quería hacer esto y ya yo quería tener 40 zapatillas y ahora tengo una sola y se me están rompiendo y ¿cómo voy a hacer? ¿Qué usted hace? Lo primero que hace es que se pone las manos a la cabeza como diciendo, pero ¿y esto? Es así. ¿Qué es hacer? Hacer todo lo posible. Usted le echa mano en ese momento a todas las herramientas que pueda para tratar de hacer entender a ese joven, a ese hijo suyo, que ese no es el camino, que el camino donde es lo suyo, su patria, porque también ahí está el tema. Ayer yo hablaba en este acto que le hablaba cultural, y ¿qué decía? Cultura es patria. Si usted no está arraigado de veras de su cultura, si usted no de verdad no está apetrechado de eso, la patria se tambalea. Es que es difícil para nosotros en Cuba decirlo, es cierto, pero se tambalea en esas personas. Muchas de ellas se van, no logran su objetivo, se quedan donde están porque no quieren regresar, porque dicen que regresar es regresar derrotados. Y no van a decirle a la familia ni a los amigos, me equivoqué. El trabajo es diario, constante. Ahorita el chico hablaba y lo decía, ay, pero la juventud sí, porque yo voy y se lo digo a decir, no, pero tú eres una vieja, no, pero tú qué vas a decir, no, pero si tú estás viviendo bien ahora allá en Canarias, puede pasar. Sin embargo, cuando uno de su edad, que está en las mismas condiciones, viene y le habla, bueno, pues hay que mantener. Ahí es un trabajo político constante. Y cuando digo político, no es solo centrándome en la política, sino en la vida diaria. Es lo que hay. Ahí. De 10 puede haber 4, una vez que lo entienden, otra vez van a haber 6, o los 10 difícilmente sean. ¿Por qué? Porque hay algo que no podemos, que era lo que hablábamos ahorita, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay una fuerza comunicacional tremenda y es ahí el goteo constante. Desde que usted abre los ojos contra eso, es difícil la batalla. Son batallas difíciles, pero seguimos. Yo siempre pongo como ejemplo 12 hombres quedaron después del Granma y triunfó la revolución. Hay que seguir. Me voy de aquí. ¿A quién le toca? Y los últimos 5 minutos con el compañero Siki y ya cerramos la...
digo yo a la compañera sobre la negociación que tiene el gobierno de Gustavo Petro, Petro para los colombianos, el guerrillero y exguerrillero Petro para la derecha del país, la derecha extrema y para todo el mundo, pues la negociación con el ELN no le está haciendo fácil a Petro. Pero él persiste porque él se embarcó en una nave muy grande y muy peligrosa, amenazante, se sienten amenazados los de la extrema derecha en el país y de todos los que son lacayos de la derecha, como es la paz total. Entonces él persiste en la negociación con el ELN. El ELN en este momento tampoco lo tiene fácil de dejar a Gustavo Petro en el derrotero negativo, y también tiene que ser serio porque las acciones que estás cometiendo dentro de ese marco de negociación están empoderando más a la derecha. Y yo sé que hay mucha gente que tiene respeto por el ELN, gente romántica, gente que viene desde la época de Camilo Torres Restrepo, pero el ELN históricamente comete graves equivocaciones que ponen en tela de juicio cualquier proyecto revolucionario. Y eso al ELN hay que decírselo, porque no puede estar poniendo en riesgo a este gobierno que se está sosteniendo sobre la sangre del pueblo que lo puso ahí y que sigue apostando por él. Colombia no es un país fácil. Cuando yo salí de Colombia no habían drogadictos sino los niños del Boxer. Pues mire ahora lo que contó el compañero, es eso y peor, porque eso es lo que se está gestionando para el país, la muerte y los que quedan vivos pues perdidos en la droga. Por ese lado yo tengo esperanza de que el ELN va a aterrizar y se va a dar cuenta y va a negociar, porque no va a quedar como lo ha visto el pueblo. Y no se dice porque hay cosas que hay que guardarlas en secreto. Pero yo creo que una organización que siempre va, no pudo haber una coordinadora guerrillera en Colombia porque el ELN no estaba de acuerdo con la coordinadora guerrillera. El ELN tiene un posicionamiento anticomunista, entonces anti todo lo que le parezca que no sea de sus propias convicciones. Y bueno, eso lo pagamos los colombianos. Mucho lo pagamos porque hay muchos colombianos que creen y tienen esperanza en el ELN y no nos atrevemos a decir la verdad. ¿Y qué otra cosa me preguntaba la compañera? Yo confío en Gustavo Petro. Yo creo que Gustavo Petro es un hombre que está apostando y es un político que le podrán acusar de todo menos de ser deshonesto, de no ser acorde a sus principios políticos que lo llevaron a ser guerrillero y que ahora lo llevan a ser presidente del país. Siempre es su sueño y ha sido coherente con esos compromisos que él se ha postulado y ha alimentado con el pueblo. Y sigue apostando. Lo tiene muy difícil, decía antes, está sumando enemigos que siempre han sido enemigos solapados porque Israel siempre ha apostado por la tragedia colombiana, siempre. Yair Klein, yo creo que muchos recordarán quién fue Yair Klein y Castaño. Fueron a estudiar a las universidades del Mossad, pues donde el Mossad los formaba para ser paramilitares y para formar escuadrones de la muerte y para hacer todo lo terrible que se gestó allá en Israel, como fue el baile rojo que aniquiló a la Unión Patriótica, de la que yo soy sobreviviente, todavía estamos vivos muchos. Y Gustavo Petro continuará si le permiten llegar vivo. Que eso también hay que decirlo, es un riesgo muy grande y además se está generando permanentemente lo que se ha dado en llamar un golpe blando contra él. Los medios de comunicación, los periodistas son francotiradores permanentes contra él, contra su vida, contra su accionar político, contra el gobierno, porque Gustavo Petro, como él lo dice, está en el gobierno, tiene el gobierno, pero el poder no lo tiene, el poder en Colombia no lo tiene. Y para eso se necesita que el mundo también, de alguna manera, las organizaciones
estén pendientes de lo que pasa en Colombia. No es fácil para ningún presidente de izquierda en América Latina ni en el sur mantenerse. Y Gustavo Petro está siendo mal visto, además él opina, de acuerdo a sus convicciones, opina permanentemente. Por ejemplo, las opiniones ahora contra el genocidio que se está cometiendo en Gaza no lo pueden callar, porque es presidente, pero es un revolucionario antes que ser presidente de Colombia. Así es que, bueno, gracias. El ejército colombiano yo creo que jamás y nunca ha estado con el pueblo. De hecho, es un ejército, las Fuerzas Armadas colombianas son clasistas. Allá los del pueblo no pasan de ser cabos. El poder siempre lo ha tenido la burguesía colombiana, pero más que la burguesía colombiana, siempre ha sido un ejército al servicio de lo que se llamaba la Escuela de las Américas y que ahora tiene otro nombre, y que encima es un servidor del Mossad. Entonces las decisiones se toman de afuera. Y yo no creo que el ejército esté con Gustavo Petro, por supuesto que no, nunca lo va a estar, no está. Y si a ellos reciben las orientaciones de que hay que darle un golpe, se lo van a dar inmediatamente, o que hay que asesinarlo, lo van a asesinar inmediatamente. Yo creo que, y eso lo sabe Gustavo Petro, él sabe que él está solo, que habrá hombres del ejército que están allí para estar con él, para el país, que son servidores del país, porque tampoco se puede decir joche, como decimos en Colombia, no se puede decir joche con todos los marranos. Siempre habrán hombres de principio y de compromiso con el país y con el presidente, que es su comandante en jefe. Pero yo no creo que las fuerzas militares, ninguna, estén con Gustavo Petro, están con Uribe Vélez y están con los gringos, están con el Mossad, están con los enemigos del país. Sí, por aquí, ya es para cerrar. Bueno, con la última intervención de la compañera Osiris, damos por... perdón. Digo, ya con la intervención de la compañera Osiris, damos por clausurada estas jornadas internacionalistas con Cuba contra el bloqueo. Agradecer a todos los asistentes, lógicamente, por todo este tiempo. Espero que de aquí salgan muchas sinergias, muchas ideas que se crucen y que colaboren todas juntas hacia el mismo camino, que al final creo que todos vamos hacia el mismo camino. Espero que sea fructífero este evento y que no sea único, sino sea el primero de muchos. Y lógicamente agradecer a todos los ponentes que han manifestado sus ideas y han defendido sus posiciones como es de derecho. Y ahora pues lo único que nos queda es agradecer a la Radio San Borondón, que ha estado retransmitiendo para toda Canarias esta jornada, y disfrutar del Guanijay, que es lo que nos queda ya para despedirnos. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta jornada.